en la alabanza al Señor. Nosotros allí en la iglesia también tenemos una hermosa banda con varios instrumentos y nos gozamos de ver cómo los chicos ensayan y cómo nos llevan a la presencia o cómo nos acompañan en la alabanza, en la presencia del Señor. Muy bien, vamos a seguir con Comprometidos por Amor. Y hoy, en esta mañana, vamos a estar leyendo la tercera expresión que está en el capítulo 20. Vamos a estar viendo esta característica que debe tener todo comprometido con el Señor. Así que vamos a ir a San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer desde el verso primero. San Juan, capítulo 20, verso primero. Así que vamos a prestar atención a la Biblia. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Aquí está la tercera expresión del discípulo amado. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, encontramos aquí otro escenario. Ya no estamos en el aposento alto donde Juan estaba al pecho del Señor Jesús. Tampoco estamos en el otro escenario, en el Gólgota, donde Juan está al pie de la cruz, presente. Ahora estamos en este contexto, en un contexto de gloria, de triunfo y de victoria. El Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, había resucitado. Él lo había enseñado en esos 3 años y pico de ministerio. Pero los discípulos estaban entristecidos, los discípulos, como nosotros, olvidadizos, estaban pensando que todo se había terminado. Pensaban que este Señor, al cual ellos amaban y seguían, se había ido y ya no iba a volver. Es que en la mente de los discípulos todavía costaba entender de que el reino del cual el Señor les había enseñado era un reino que no tenía que ver con este mundo, sino que era un reino espiritual. Y que el reino que tenía que ver con este mundo todavía no era el tiempo. Ellos estaban haciendo cuentas días antes y ellos veían que el Señor ya había tomado el poder político, ya había tomado el poder religioso, ya había tomado el poder económico. Ellos le vieron al Señor cómo entró en el templo con un látigo y tiraba las mesas de los cambistas y limpiaba así el templo. Ellos vieron cómo discutía el Señor en la cátedra de Moisés, allí en las escalinatas del templo, y cómo no podían sostener aquellos fariseos una conversación con argumentos delante del Señor. Eran aquellos que estaban tratando de encontrarle al Señor alguna falla, mas no podían encontrar
ningún engaño en la boca del Señor. Y claro, ellos entonces sacaban cuentas y estaban pensando, bueno, este es el libertador que estamos esperando, este es el libertador que nos sacará de las garras del Imperio Romano. Y entonces le decían al Señor, Señor, ¿podremos estar a tu derecha? ¿Podremos estar a tu izquierda? ¿Podremos hacer esto? ¿Podremos? Y cuando el Señor se entrega en manos de pecadores para ser crucificado, la tristeza les invadió a los discípulos. Hasta que llega esa madrugada de domingo y las mujeres van a la tumba. Era una tumba cerca, al pie del Gólgota, en un huerto de ricos, una tumba que nadie había utilizado. La gran piedra tapaba esa tumba y ellas venían justamente pensando, bueno, ¿quién nos removerá la piedra? Y cuando llegaron encontraron que esa tumba estaba vacía, la piedra estaba removida. Y entraron y no vieron al Señor. Y también escucharon palabras de ángeles que les decían, ¿por qué buscáis aquí entre los muertos al que vive? Y dice que corrieron a donde estaban los discípulos. Y ahí escucha Pedro y escucha Juan, el discípulo a quien amaba Jesús, y comienza una carrera que podríamos hacer una analogía entre lo que son los mayores y los jóvenes en la iglesia, ¿no? La carrera del mayor con el menor. Juntos salen. En un momento están corriendo juntos, pero en un momento el joven se adelanta. Pero cuando el joven llega a la tumba, no entra, sino que espera al mayor. Y cuando el mayor y el joven están juntos de vuelta, entra el mayor. Y luego entra el joven. Bueno, hay toda una analogía que uno puede hacer entre el respeto que tiene que haber entre los mayores y los jóvenes en una congregación, ¿no? Nadie es más que nadie en la obra del Señor. Sí hay funciones diferentes. Todos somos siervos y el que no entienda que es un siervo ya está desenfocado para estar comprometido por amor. Porque el que no entiende que es un siervo, entonces no estará preparado para servir y considerar al otro mayor, superior. Uno considera al hermano superior a uno mismo, no porque yo sea menos que mi hermano, sino que considero superior para poder servirle. Ese es el contexto de Filipenses capítulo 2, que luego está el ejemplo de Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo del hombre. Ahí está la humillación, en que se hizo siervo del hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que ahí entra Juan y cuando entra a la tumba, creyó, se convenció. Una de las características que debe tener todo siervo de Dios en la obra de Dios es precisamente convicción. Vivimos tiempos donde las convicciones se están diluyendo. Y la convicción tiene que tener un punto de apoyo. Nuestras convicciones deben tener un punto de apoyo. No tenemos convicciones en el vacío, ¿no? No andamos como locos tomando decisiones, sino que nuestra convicción, nuestra fe, tiene un punto de apoyo y ese punto de apoyo es precisamente la palabra de Dios. Lo dice Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que el hecho de estar convencido, de estar seguro, de estar confiado, es también la obra que hace el Señor con su Espíritu y su palabra. No podemos tener convicciones en la vida cristiana si no estudio la palabra de Dios.
Lo que nosotros necesitamos es Biblia, palabra, Biblia, Biblia y Biblia, más palabra. No hay avivamiento sin Biblia, no hay crecimiento sin Biblia. Muchos jóvenes y aún adultos se confunden en pensar que se puede crecer fuera de la Biblia. Algunos jóvenes piensan, y también mayores, que escuchando alabanzas uno va a crecer. Entonces arranca el día y ya metemos alabanzas. Nos vamos a trabajar y metemos alabanzas. Y pensamos que escuchando alabanzas y mi vida va a estar edificada y fortalecida al punto tal de dar crecimiento y frutos. ¿Está mal escuchar alabanza? No. Porque el escuchar una alabanza al Señor también nos bendice. Hay frases que nos hacen pensar. Hay himnos que son de tremendo consuelo y fortaleza para el alma. Pero mire, mi hermano, si usted o vos te dedicás a escuchar solamente alabanza y no vas a la palabra del Señor, es muy probable que escuches una alabanza que no está basada en la Biblia y te comas y te tragues, como se dice muchas veces, el sapo, y te empieces a confundir. Y tu convicción se empieza a diluir. Máxime con las alabanzas de hoy en día, que son ultrahumanistas, que hablan más del yo que de Dios. Hablan más de mis sentimientos que de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, yo no te dejaré, yo me rendiré, y el yo, que va haciendo que yo piense que la vida cristiana está a mi medida y que se puede vivir a mi manera según mis sentimientos. Por eso, tanto vaivenes en el servicio, en la adoración y en la vida cristiana de la iglesia, porque si estoy bien, estoy allá arriba y me escucho todas las alabanzas. Si estoy mal, automáticamente no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Entonces encontramos que la convicción también tiene un enemigo potente, que es la emoción. Y el emocionalismo y el romanticismo que se está viviendo a estos días nos lleva a confundirnos y pensar que si estoy bien, entonces vamos. Si estoy mal, me tienen que entender que estoy mal. Y ahí empiezo a fabricar las excusas del cual veíamos ayer en el taller. Ahora, la fe en Dios no está apoyada en el aire, tampoco está apoyada en la emoción, sino que está apoyado en la palabra de Dios. Entonces las emociones, que son parte de nuestra personalidad, porque no está mal tener emociones, de hecho el Señor tuvo emociones, pero cuando la emoción está fuera de la razón y cuando la emoción está fuera de la palabra del Señor, no está enmarcada en la palabra del Señor, esas son emociones que se pueden transformar en enemigos para el compromiso. Porque estamos hablando de compromiso por amor. Entonces, si mi convicción está apoyada solamente en la emoción, fuera de la razón, es muy probable que me olvide de mi compromiso. Un comprometido verdadero será un creyente que crece en la vida de fe. Un comprometido verdadero no estará esperando ver para creer. Es totalmente al revés. Empieza a creer para luego ver. Vamos a un texto que pienso yo que lo tendríamos que saber de memoria. Y si no lo sabés de memoria,
Vamos a estudiarlo de memoria. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Si yo te digo Hebreos 11:6, ¿vos qué me decís? Pero, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si estuviese en el aula, tendríamos un pizarrón, entonces agarraría el fibrón en el pizarrón, imagínense un pizarrón, y yo te pongo la palabra imposible. ¿Te estás imaginando el pizarrón con la palabra imposible? Imposible. Definime la palabra imposible. No se puede, pero después se puede. Javi, no se puede realizar, pero no se puede realizar hoy o mañana se puede realizar. No se puede realizar nunca. Nunca poder. Imposible. Nunca. Vale decir entonces que sin fe nunca podremos estar comprometidos. ¿Se entiende? Ahora, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Rápidamente, para aquellos que están anotando, vamos a mirar la fe que agrada a Dios desde 3 ópticas según este texto de la Biblia. En primer lugar, la fe que agrada a Dios busca ¿a quién? A Dios. El verdadero compromiso está basado, tiene su punto de apoyo en la palabra de Dios. La confianza en la palabra del Señor agiganta nuestra fe. Esto también lo solemos cantar en un precioso himno, el 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedecer y confiar es la senda para andar en la luz. Vale decir entonces que la fe que agrada a Dios busca a Dios. ¿Cuándo le busca a Dios? Siempre le busca a Dios. Dios no es el último orejón del tarro, como muchas veces el mundo piensa y busca a Dios. El otro día en mi estado puse una foto que me encantó, que decía: la tierra tiene que temblar para que el hombre pueda mirar al cielo. ¿Tiene que temblar la tierra para que el hombre pueda buscar a Dios? El creyente, el que está comprometido, busca a Dios en el éxito, en la alegría, como en la tristeza. Buscamos a Dios. Bueno, innumerables textos hay en la Biblia, sigue pasando los minutos. No quiero extenderme en esta mañana demasiado, pero dice el Salmo 34, dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Y si Dios me oye, ¿qué dice? Y me libró de todos mis temores. De madrugada, ¿qué dice el salmista? Te buscaré. El verdadero comprometido sabe que la búsqueda de Dios es una constante en la vida porque Dios siempre está con nosotros, hermanos. Nunca se separa de nosotros. Nosotros nos separamos de Él. No puedo estar comprometido sin la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios es la exteriorización de lo que está pasando en el corazón. Busco a Dios y oro a Dios porque dependemos de Dios. Nada podemos hacer sin Dios. No somos nada. El diablo viene a susurrarnos y a decirnos: che, qué bien. Qué bien, te felicito, mirá. Esa es la voz del diablo. Los aplausos, los abrazos, nos pueden confundir y nos pueden hacer pensar que la obra de Dios la podemos hacer según nuestra propia fuerza. No se puede agradar a Dios sin fe. La fe
que agrada a Dios busca a Dios. Pero en segundo lugar, la fe que agrada a Dios cree que Dios está en el control absoluto de todas las circunstancias. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, esa palabra deo ahí en el original, significa no podés esquivar. Cuando vos leas una palabra necesario en la Biblia, es lo que está atado desde la eternidad y hasta la eternidad. Sí o sí tenés que pasar por ahí. Es necesario, está atado en la eternidad, está estipulado por Dios. Es un mojón, es un parámetro del cual no podemos esquivarlo. Es necesario que la fe se agigante con este pensamiento. Dios está en el control absoluto. Él es el soberano. Romanos 11, versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa que Dios está? Significa que constantemente sus ojos están en aquellos que somos sus hijos, sus siervos. ¿Qué significa que Dios está? Que Él es soberano. Bueno, creer que Dios está en control agiganta nuestra confianza en el Señor. Quizás vos estás pasando por un momento difícil en tu vida. Quizás una enfermedad, quizás no tengas trabajo, quizás tengas necesidades, quizás estés luchando con algo, quizás estés como joven sufriendo algún problema familiar y no le encontrás la vuelta. Quizás una respuesta que no llega, tantas otras cosas que pueden estar pasando en nuestra vida. Dios está. Dios está. Y dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la convicción de todo aquel que está comprometido. Dios está. Hace ya 20 años estábamos nosotros, en el caso mío estaba practicando una obra de Navidad musical para presentarlo en Navidad. Lo estábamos en la iglesia. Y Roxy me llama y me dice, Marquito se desmayó, el menor de nosotros, 2 años y pico. Y nos estamos yendo a la clínica. Bueno, Ro, como saben, es médica, así que dije, si Roxy está llevando a nuestro hijo a la clínica, es algo que ya supera un límite. Bueno, la clínica estaba en Morón, nosotros estamos en Villa T6, así que en 10-15 minutos llegamos a la clínica. Cuando llego a la clínica, una ambulancia estaba saliendo y llego a la mesa de informes y le digo, bueno, soy Mario Loero, mi hijo Marquitos Loero. No, dice, tu hijo se está yendo en una ambulancia de complejidad, de alta complejidad, a Palermo, a la capital, porque acá no tenemos forma de atenderlo. ¿Cómo? Esto estaba, pero era una cosa de un momento a otro. Llegamos a la clínica, ya le habían, llegó Rob, yo llegué después, ya le habían punzado la médula. La cuestión, para hacerla corta, había entrado en un cuadro de meningoencefalitis, un poco más que la meningitis, era un caso que salimos por Canal 11, había 3 casos en Buenos Aires, uno de esos 3 casos éramos nosotros, y cuando llego ya lo habían entubado, ya estaban en terapia intensiva y viene el doctor y nos dice, nos abraza y nos dice, bueno, tu hijo está en coma, está en la mano de Dios. No sabemos qué va a pasar, es un cuadro reservado. Todo esto, sirviendo al Señor, practicando, en 1 hora el mundo se te da vuelta así, ¿no?
es muchas veces difícil encontrar convicción en el medio de la prueba cuando no estás ejercitado en apoyarte en la palabra del Señor. Cuando uno está en la prueba, repentinamente la tormenta se levantó. Vos no podés hacer un curso acelerado de prueba, un curso acelerado de crisis. ¿Qué es lo que te va a sostener? La palabra de Dios, la promesa de Dios. Llegamos a casa, nos arrodillamos y lo primero que le dije al Señor, Señor, si te lo vas a llevar, dame la fuerza para poder vivir esto, para soportar esto. Porque es muy fácil entregarle nuestros hijos a Dios y después vivir una prueba con un hijo, ¿no? Uno prefiere que seamos nosotros y no un hijo. Pasaron 4 días cuando lo mirábamos detrás de la incubadora esa donde estaba, movía la patita así, las manitos. Yo decía, pero se está moviendo. Y ahí el médico nos decía, sí, hay una mejoría, cadena de oración, la iglesia orando, vigilia de oración, noches orando. Y yo decía, no, pero se va a recuperar. Y el médico decía, sí, puede salir sordo, puede salir con problemas motrices, puede salir mudo. La mancha que tenía y la infección que tenía en la cabeza, no me olvido más cuando nos mostraron la tomografía, era casi el 50% del cerebro. Bueno, ¿qué pasó? Después de 20 días, pasamos Navidad, los juguetes llegaban a la internación. Hoy lo tenemos a Marquitos con 22 años, haciendo su carrera en la universidad, totalmente sano, sirviendo al Señor. Lo tienen que escuchar, compartir el Evangelio, compartir la palabra, músico. El Señor lo levantó en su gracia y en su misericordia. Pero todas estas experiencias de prueba, de crisis, de tormentas, nos hicieron crecer en fe y nos hicieron crecer en esta verdad de todo comprometido por amor al Señor. ¿Sabés qué? Todo aquel que se compromete con el Señor experimenta que Dios está en el control. Si vos experimentás que Dios está en el control, te abandonás al Señor. Porque ¿quién le puede enseñar algo al Señor? ¿Quién es más sabio que el Señor? Nadie. ¿Quién es más bueno que el Señor? Nadie. ¿Quién tiene más amor que el Señor? Nadie. Servimos a un Dios tremendamente maravilloso, inmenso, grandioso. No hay Dios fuera de Dios. Pero lo tercero que agiganta nuestra confianza y nos convence, trayendo convicción, es que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Esta palabra galardonador es mucho más que un empleador. En el caso de nosotros tenemos empleado y bueno, le pago a mi empleado por el trabajo que él hizo, ¿no? Es un precio combinado, acordado y él me bendice a mí, yo lo bendigo a él con el pago. Dios no es un empleador que paga a medida. Todo aquel que está comprometido por amor recibe la paga del Señor mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios cuando paga con abundancia, hermanos. Y no estamos solo pensando en cosas económicas. La verdadera paga del Señor son espirituales. Y tampoco deja que el comprometido pase necesidad, porque en Cristo estamos completos, decíamos esta mañana. Nada falta para aquellos que servimos al Señor, absolutamente nada. Todo viene por añadidura. Esto trae mucho consuelo al corazón del siervo, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas esperando el reconocimiento, esperando el aplauso, esperando la felicitación, reconocimiento y felicitación que muchas veces no llega por X motivos. Aun cuando la palabra dice, reconoced al que trabaja.
tener en alta estima al que está trabajando y sirviendo al Señor. Una de las maneras de la gratitud es reconocer al que está trabajando. Nosotros en la congregación vivimos no solo tirando de orejas cuando es necesario, sino que tratamos de reconocer y felicitar más que tirar la oreja, ¿no? Es triste que un anciano cierre todas las cenas con reto, ¿no? Hay más cosas que agradecer si empezamos a mirar espiritualmente. Agradecer al Señor, agradecer a los hermanos, agradecer el servicio de amor. El que paga es el Señor. Y cuando vos entendés como siervo que la recompensa viene del Señor, tu enfoque ya no está puesto en las cosas de este mundo, sino que tu enfoque está puesto en el cielo. Está puesta el enfoque, la mirada está puesta en el verdadero galardón, en la verdadera alabanza. La verdadera alabanza viene del Señor, porque Él conoce realmente el corazón. Él sabe todas aquellas cosas que nadie vio, que nadie se enteró. Él se enteró, Él lo vio. Y en el tribunal de Cristo será un tribunal de recompensas, será un tribunal de justicia, porque el Señor es quien recompensa, y Él va a traer toda recompensa para cada cosa que hicimos en su nombre, para su gloria. Quizás otros hayan olvidado lo que hicimos, quizás nadie haya mirado lo que hicimos, pero el Señor sí lo miró. ¿No te alienta el corazón saber que tu fe está basada en que hay un Dios que galardona? Esto es trascendente porque me hace mirar lo eterno, no lo temporal. Hay muchos hermanos que confundidos están mirando lo del alrededor y dejan su compromiso porque dice, no, a nadie le importa lo que yo hago. A nadie le importa. Y se olvidan que la verdadera alabanza viene del Señor. La verdadera paga viene del Señor. Teníamos un hermano de otra congregación hace muchos años que mirando a otros hermanos que tenían camionetas, ¿saben qué hizo este hermano? Le pidió una camioneta al Señor, prometiéndole que si el Señor le daba una camioneta, también él iba a llevar a hermanos a la reunión. ¿Saben qué pasó? Dios le dio la posibilidad de tener una camioneta. Y cuando tuvo la camioneta me contaban estos hermanos, dice, no sabés, Mario, estaba que se comía la cancha, dice, se comía el mundo porque llevaba a un hermano, llevaba a otro hermano, llevaban a 5 hermanos, llevaba a otra familia y todos decían, ¡qué bendición! Pasando los meses, ya empezó a quejarse el hermano porque dice, al final yo lo estoy llevando y nadie me aporta nada, dice. Suben a mi camioneta, es 0 kilómetros y nadie me tira un pesito. Nadie. Entonces no, dice, las cubiertas, el combustible, y yo estoy poniendo mi camioneta. Y al fin, lo que otros hacían para el Señor, él lo quería imitar, pero en la carne. Pasan los meses, ¿qué pasó? Le robaron la camioneta. Hoy está apartado el hermano, sin camioneta, sin compromiso, sin el Señor. Ojalá que vuelva a los caminos del Señor. Cuidado con imitar en la carne lo que otros hacen en el espíritu. Cuidado con pensar que la paga sí o sí tiene que venir de acá abajo, porque la verdadera paga viene ¿de quién? Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe de un comprometido. No trabaja para el ojo humano,
trabajamos para el ojo de Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, fíjate lo que dice. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Presta atención, subrayá esto en tu Biblia. Sin haber, ¿qué dice? Recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No tenemos, se está yendo el tiempo, pero anotá, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando, mirando de lejos. Muchas veces, Dios nos puede hacer mirar algo de lejos. Nosotros estamos, me lo prometieron así, la arquitecta nos prometió que el 10 de septiembre nos entrega el proyecto del templo nuevo en calle Mario Bravo 536. Estamos haciendo un salón de 100 metros cuadrados arriba para podernos reunir arriba mientras se tira todo abajo el salón que ya quedó chico. No lo estamos haciendo por lujo, lo estamos haciendo por necesidad. Y simultáneamente estamos haciendo el complejo de Vaca. Cuando digo estamos haciendo, no somos nosotros, lo está haciendo el Señor, ¿no? A través de nosotros. Entonces, Roxy me dijo, hace poco, me dijiste, ¿lo miraremos nosotros? Como diciendo, ¿miraremos? ¿Estaremos con vida con el templo inaugurado, con el templo? No sé si estaremos, si el Señor nos lleva antes. Lo que sí sé es que ya lo estamos mirando de lejos. Cuando llegamos a Vaca Guaniuna era monte. Hicimos así, te tenías que agachar para que no te pinchen las tunas, ¿viste? Y los vinales. Entonces pasábamos así por los árboles, nos abrazamos en el medio del monte, imagínate los bichos. Nos abrazamos y oramos. Y un hermano me dice, ¿acá vamos a levantar un testimonio? ¿Sí? ¿No lo ves? Acá, esto va a estar lleno de chicos. Habrá dicho, pero Mario está re loco. Mirándolo de lejos. La fe te hace mirar cosas de parte del Señor que quizás hoy no están. ¿Cómo te vas a comprometer sin fe? Porque la fe te hace mirar lo que no está todavía. Te hace creer, creyéndolo. Te hace saludar. ¿Sabes? Esta palabra saludándolo es el abrazo de dos seres que se aman, que hace mucho tiempo que no se ven. Esto se ve mucho en los aeropuertos o en las terminales de ómnibus, ¿no? Cuando llegás y hace mucho tiempo que no te ves con un ser amado, ¿qué es lo primero que pasa? Te olvidás del bolso, de la valija. Ahí están todos los pungas, ¿no? Está listo para aprovechar ese momento. Te olvidás de todo. ¿Y qué haces? Abrazás a esa persona. Yo, en nombre del Señor, te quiero hacer una pregunta, hermano, hermana, joven. ¿Qué estás abrazando para el Señor? ¿Qué estás abrazando en tu corazón? ¿Cuál es tu sueño para Dios? ¿Qué querés hacer para el Señor? ¿Lo estás abrazando? ¿Te estás comprometiendo? Pero dice más, confesando. Y ellos confesaban que no era para ellos. Ellos sabían que eran extranjeros, que eran peregrinos. Ellos entendieron que estaban trabajando para nosotros. En muchos casos para nosotros. Porque pasaron a la eternidad sin vivir y experimentar lo que Dios le había prometido. Nosotros tenemos inclusive más responsabilidad todavía.
Para que vos y yo conozcamos al Señor Jesucristo, hubieron muchos hermanos que derramaron su sangre, que tradujeron la Biblia, que fueron quemados, aserrados, que pagaron con su vida el hecho de que Argentina pudiesen tener misioneros desde el 1800 y pico que llegaron con el Evangelio para que vos y yo conozcamos al Señor. Y quizás ellos no lo vieron, pero estaban confiados que el que paga es el Señor. Ellos en la eternidad van a ver el fruto de semejante esfuerzo para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para que tengamos convicción, para que desterremos la emoción que no está medida y regida por la razón. Porque la emoción nos lleva a una vida infructífera, a una vida religiosa, a una vida hueca. Yo le llamo la vida de templo, ¿viste? La vida de templo. Hay mucha diferencia entre la vida del templo y la vida de fe, la vida de un comprometido. El que vive una vida de templo tiene un lugar en el templo, tiene una silla. Andá a sentarte vos en la silla de alguien, ¿no? No sé si te pasó. Me ha tocado iglesias donde yo llegué, no sabía ni a dónde sentarme, me senté y vino el anciano y me dice, disculpe hermano, venga, siéntese ahí, porque, parece que, viste que hay hermanos que parece que compran un lugar en el templo, ¿no? Que tiene cartelito. Bueno, el que tiene una vida de templo tiene un lugar en el templo, una silla. El que está comprometido tiene una función, una responsabilidad. Viene al templo a dar, no a reclamar lo que es suyo. El que tiene una vida de templo pone la mano en el bolsillo para ofrendar. El que tiene una vida comprometida pone una mano en el corazón para darle al Señor. Son dos cosas muy diferentes, la vida de templo y la vida de un comprometido. Aquellos que queremos hacer las cosas por convicción, encontraremos en la palabra del Señor nuestro punto de apoyo. Apoyo poderoso de nuestra fe, la Biblia. Dejemos que la palabra del Señor abunde en nosotros. Dejemos que la palabra del Señor nos hable y actúe en nosotros. ¿Se acuerdan la tristeza en las palabras del Señor cuando dijo a los religiosos del momento, dice, ¿por qué me abofetáis? ¿Qué dije de malo? Díganme qué dije de malo. ¿No será que hacen esto porque mi palabra no haya cabida en vosotros? Si vos estás en este auditorio y no tenés a Cristo en el corazón, si estás acá y todavía no has tomado decisión. Ayer hubo decisiones para la gloria de Dios. Estamos muy felices por estas conferencias aquí en calle San Luis. Pero quizás dejaste pasar la oportunidad de ayer. Bueno, hoy tenés la renovada oportunidad de decirle, Señor, ya no quiero emoción, quiero convicción, quiero creer. Te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Quiero también tener un punto de apoyo a partir de este momento en mi vida. Quiero vivir para serte fiel. Si hay alguien así, con una genuina oración, decile al Señor, con tu corazón, decile, entra en mi corazón, te pido perdón. Y después compartilo. Te vamos a abrazar, vamos a orar, vamos a aconsejarte para seguir caminando los caminos del Señor. Para la iglesia, para todos nosotros, desterremos la emoción que no está regida por la razón y pongamos en nuestro corazón Biblia, palabra de Dios. La fe que agrada a Dios busca a Dios. La fe que agrada a Dios cree que Dios está en el control. La fe que agrada a Dios cree que el que paga es Dios. Esto debe alentarnos a seguir adelante en sus caminos. Que el Señor nos bendiga.